Hola, profe, qué gusto saludarle. ¿Cómo está usted? Buenos días. Sí, agradable mañana la que tenemos hoy en la capital de la República. A pesar de que ayer en horas de la noche, no sé si por su casa, profe, pero por lo menos por donde yo vivo, en el norte, cayó una breve garúa. No fue tampoco un aguacero, pero se nubló el cielo pasadas las 19 horas, más o menos. Y llovió ayer por el norte. Sigue siendo raro, ¿no? Este verano que ya se va terminando y no terminó de ser nunca verano. Pero hoy por lo menos tenemos una mañana algo agradable. Nublado en ciertos sectores, déjeme contarle, profe. Hacia, por ejemplo, el occidente, habían nubes sobre el Pichincha. Ojalá nos llueva hoy porque tenía pico y placa, entonces salí en moto y me voy a estilar. El abrazo para todos ustedes que están como cada mañana con nosotros. Recuerde que Radio Pichincha está en FM 95.3 y 94.5 en todo el territorio de nuestra linda provincia que es Pichincha. Em, También llegamos con FM hasta algunos rincones de Manabí, de Santo Domingo, de Esmeraldas, de Cotopaxi, de Imbabura. Para todos ustedes que nos están escuchando, un abrazo. Y lo propio para quienes ya nos reportan sintonía a través de la transmisión vía streaming que generamos en nuestras plataformas digitales, nuestro canal de YouTube, nuestra fanpage en Facebook, en Twitter y en todas las redes sociales. Ustedes nos van a encontrar como Radio Pichincha, no hay donde perderse, ¿no? Un abrazo para mi querido amigo Byron Almeida, siempre está en sintonía. 11 años me decía el otro día Byron, somos amigos a través de las redes y está 11 años ya en compañía de quien les habla, desde que empezamos a hacer radio. Así que un fuerte abrazo por allá por el 2010, ¿no? Abrazo querido Byron, que está en New Jersey. Por acá tenemos también reportes de sintonía desde Loja, en el sur del país, desde Chicago. Está Fabián Celi en Loja, Fabricio Faicán en Chicago, en los Estados Unidos. Desde Piñas, en la provincia del Oro, María Paladines, un abrazote, querida María. Telmo García desde Guayaquil. Me encanta cuando nos reportan sintonía desde todo el país, pero especialmente desde la Amazonía y desde Guayaquil. Ah, y es impresionante lo que pasa en Guayaquil. Cuando fui a la primera comunión de mi hija, de la Emiliana, se me acercaron un grupo de señoras que han sido seguidoras de este espacio en la mañana a saludarme. Yo estaba ahí comprando una bebida hidratante que moría del calor. Y es impresionante, ¿no? Radio Pichincha está en Guayaquil, así que cuando nos envían saludos de Guayaquil, yo créanme que me emociono un montón. Y claro, también los saludos desde acá, desde Quito. Rodrigo, buen día, nos escucha desde Nayón. Un enorme abrazo, Rodrigo. Desde Venecia, en Italia, José López. Desde Nueva York siempre están reportándonos sintonía los compatriotas que viven en Estados Unidos. Grima Flores es una de ellas, permanentemente. Luchito desde Guayaquil, un abrazo. No sé cuál será tu apellido, Luchito, pero ahí te mando el abrazo. Desde Long Island también, Tania Legarda. Aquí más tenemos por acá, desde Bahía de Caracas, en Manabí, María de Moreira, desde Ambato, Andrés Cherres, en fin, un abrazo para todos ustedes. Empezamos ¿con qué, profe? Cuéntenos, a ver, ¿qué tiene para hoy arrancar el comentario? Si me permite antes una pregunta, una inquietud, una duda. ¿El verano será emocionalmente inestable? Perdón. ¿El verano será emocionalmente inestable? Casi como mi carácter, es el verano. Bien, vamos a Este verano, ya es agosto, ¿no? Ve que nosotros somos Leo, profe, y cumplimos años en agosto. Y el verano ha sido medio Alexis, la verdad. Medio bipolar. Vamos al tema. El Ejecutivo enviará las preguntas de la consulta popular en el mes de septiembre. Pública confirmó que la primera semana de septiembre enviará a la Corte Constitucional la carta con el texto de las preguntas de la consulta popular, la misma que se pretende incluir en las elecciones del 5 de febrero del 2023. El primer mandatario lo anunció previo a su viaje al Perú para entregar la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones.
Y sobre este tema, en el segmento Pichincho Opina, la palabra tiene Alexis Moncayo. Gracias, profe. A ver, más allá de lo que hemos escuchado o lo que hemos leído en redes sociales, yo particularmente les leo a todos, absolutamente todos ustedes, que están en conexión ahora con nuestra transmisión y están en el chat, les leo a todos. Si es que ustedes han escuchado algo nuevo, algo diferente con respecto de el contenido de una eventual consulta popular a la que estaría convocando el gobierno, les voy a pedir muy comedidamente que me digan qué es, porque yo lo que he escuchado es, o lo que he leído son solo generalidades, ¿no? O sea, que a través de una consulta popular, por ejemplo, quieren resolver los problemas de la inseguridad en el Ecuador, lo cual, ya ven, ustedes, yo a ratos pienso que soy yo, o sea, también creo que me gana, y es evidente, y además yo no tengo por qué negarlo, o sea, me gana el sesgo frente a un gobierno que no solo a mí, sino a ustedes también, y probablemente a sus vecinos, a sus amigos, a su familia, les habrá decepcionado. A mí, créanme, profundamente me decepcionó lo de este gobierno y claro, entonces como les decía que a mí siento que a ratos me gana el sesgo y en la opinión, ustedes ven, por más que uno trata a ratos de ser como medio equilibrado, el equilibrio a algunos les gusta, a otros no. Igual voy a seguir tratando de hacerlo. Por eso consulto con otras personas, porque digo, capaz y el tonto soy yo estoy loco, como, o sea, ya no le creo al presidente, no le creo al gobierno, como permanentemente están mintiendo, como permanentemente generan cortinas de humo y como permanentemente han fallado al momento de dar información, han reculado, han retrocedido, ellos mismos se han retractado o les han hecho retractarse. Creo que el caso más patético y más emblemático probablemente es el de la dichosa venta del avión presidencial, ¿no? Ya está vendido a Colombia, salió Iván Duque antes de dejar la presidencia de ese país y dijo, no, nosotros no le vamos a comprar nada de aviones, presidente Lazo, esa no es nuestra prioridad, además nosotros estamos de salida. Y ¡paf! No ha sido cierto. Mi querida Mónica López, un abrazote, queridísima amiga, buenos días. Para ti y toda tu familia además, ¿no? Tienes hijo y sobrino que yo estimo bastante. A ver, entonces, claro, como digo a ratos, capaz que el tonto soy yo y sí, me dejo ganar de la, no sé, de la desazón, de la decepción, etcétera. Y consulto. Entonces, hemos consultado absolutamente a todos los invitados que han venido en los últimos días si creen que la consulta popular es una salida y una solución al problema de la inseguridad. Y todas las personas que hemos consultado en este espacio nos han dicho que no. Más allá de los otros temas, me parece que este de la seguridad es uno fundamental porque es algo que nos está afectando cotidianamente absolutamente a todos nosotros, a ustedes, a nosotros. Yo no había relatado esto en este espacio, pero hace algunas semanas, no sé si un poco más de un mes, mi abuela, que es una anciana de 88 años, que vive con uno de sus hijos, hermano de mi madre, en horas de la madrugada tuvo que soportar casi que la tortura de al menos 8 delincuentes. Se habían metido a la casa, sometieron a ella y a su hijo y procedieron a robar cosas. No voy a entrar en detalles, pero esto le pasó a mi familia, y esto le pasó a mi familia hace un mes y medio. Y claro, esto le puede pasar a cualquiera, les puede pasar a ustedes, puede pasarme a mí o a quien sea,
porque tenemos la sensación ya de que no estamos seguros de ninguna parte, incluida nuestra casa, porque lo que les estoy contando pasó en su domicilio pasada la medianoche. Y en un pueblo, que ella no vive en una ciudad grande, vive en un cantón pequeño que es San Miguel en Bolívar. Y esto les cuento porque creo que tiene que ver también con la sensación de inseguridad que tenemos la gran mayoría de ecuatorianos. Y yo no he dejado de escuchar, por ejemplo, en conversaciones cotidianas, como una que tuve el día de ayer, con alguien que me decía, alguien joven además, que me decía, yo ya no salgo de mi casa porque tengo miedo. Si me voy a tomar un trago, quiero estar con mis amigos o amigas, convoco a casa, porque ya no sé lo que es un bar, no sé lo que es un restaurante, no sé lo que es un cine en hora de la noche, porque tengo miedo. Y estamos viviendo en un país donde la gente tiene miedo. Y es totalmente entendible y es totalmente razonable que sientan miedo, porque estamos en el más absoluto abandono. Y cuando hablo en absoluto, y digo estamos abandonados, me refiero de forma integral, general. O sea, no es solo el hecho de que falta seguridad en las calles, sino que esa inseguridad que hoy experimentamos es el producto de el abandono. Es el producto de un Estado que no se ocupa de las cosas más elementales. Las oportunidades de las que tanto hablaban, ¿no? Creando oportunidades. Es como se hace llamar el partido del gobierno, es como se hacía llamar la ley de oportunidades que promovió el gobierno y que no ha servido para maldita sea la cosa, ¿no? Entonces no hay empleo, no hay salud, no hay educación. La gente se muere en los hospitales esperando ser atendida o que les lleguen las medicinas. Y cuando tú no tienes empleo, cuando no tienes recursos para poder atender en salud a tus hijos, a tu familia, y claro, necesitan atención médica de urgencia, y empiezas a entrar en desesperación y empiezas a tomar malas decisiones. Y por eso creo que la inseguridad, más allá de este tema del crimen organizado, de las redes del narcotráfico y de tales, creo que en buena medida tiene que ver con lo que yo les mencionaba antes, con el abandono. Con que tenemos un Estado y dos gobiernos que decidieron abandonarnos. Y decidieron poner por delante sus intereses particulares, sus intereses de grupo, y llegaron a hacer transacciones. Nada más. El uno, transacciones políticas, porque lo que hizo Moreno fue entregar las cabezas de Glass, de Correa, de todos sus ex aliados, para que le puedan dejar irse en libertad, huir, y vivir sabroso como está viviendo ahora en Paraguay, sin rendirle cuentas a nadie, habiendo sido el primero que empezó con la destrucción de este país. Entonces, abandono total. Y ayer, en una conversación que tenía con alguien que obviamente tiene las mismas ideas políticas que uno, coincidíamos en algo, de que a pesar de que ganó Lasso y de que conocíamos muy bien lo que iba a pasar con Lasso, capaz que había la mínima posibilidad de que intente hacer las cosas bien, ¿ya? Y de que su plan de gobierno, por más que no nos convencía a los que votamos en contra de él por la otra opción, capaz sí le resultaba. Porque además de la continuidad de un proyecto político en el poder, en un Estado democrático, como que se supone que es el Ecuador, tiene que ver con el convencimiento. Entonces, si es que creo apuntaría a una reelección de Lasso, por ejemplo, o a que después de Lasso se quede, no sé, Pablo Arosemena como presidente, o Borrero como próximo candidato presidencial, o no sé, Carrillo, que es al que le están tratando de levantar la imagen. Yo me muero de miedo, policía de presidente. Es también un sesgo, ¿no? Yo respeto mucho a la institución, creo que como en todo lado,
Habrá policías muy buenos y hay otros que son delincuentes, como lo que hemos visto en los últimos días. Pero claro, en un cuerpo colegiado de 50.000 almas siempre va a haber manzanas podridas, ¿no? Pero yo no soy mucho de confiar en la institución, porque a mí el caso de los hermanos Restrepo, por ejemplo, y les soy muy sincero, es algo que me retumba en la cabeza a diario. Yo no confío en la policía, lamento decirlo. Quisiera confiar, sí. Creo que después de casos como el de los hermanos Restrepo, no han hecho nada para mejorar su imagen, porque no le dijeron la verdad ni al país ni a esa pobre familia, a la que nada más y nada menos le desaparecieron 2 de sus hijos. Y si no han reparado eso, es una cuenta pendiente que difícilmente van a saldarla con el país, con una familia y creo que con la historia. Y por eso yo tengo que hacer este ejercicio también de sinceramiento con ustedes. Es una institución en la que yo particularmente no confío. Pero si es que creo apuntaría a tener un periodo más en el poder, deberían hacer medianamente bien las cosas. Entonces, claro, cuando ya ganaron en abril del 2021, uno cruzó los brazos y dijo, bueno, veamos qué es lo que va a pasar, ¿no? Y lo que está pasando es terrible, porque es la continuidad del periodo de gobierno anterior, del de Lenín Moreno, que nos ha dejado a los ciudadanos en el más absoluto abandono. Y yo quiero hacer énfasis en eso. Estamos abandonados. Entonces yo tampoco creo y coincido absolutamente con nuestros invitados de estos días cuando ellos han dicho que la consulta popular no va a solucionar nada. Y yo por eso cuando salió la propuesta de la consulta popular les decía a ustedes, y si no escucharon, repito, que en este país históricamente hay 3 soluciones para las 3 grandes soluciones para los grandes males de este país. La más revolucionaria de todas es la Asamblea Constituyente, ¿no? Acá con nuevas constituciones pretenden solucionar todo. Yo no sé cómo no se les ocurrió una constituyente para tratar la pandemia. La otra son las consultas populares y la otra son las comisiones de notables. Esas son las 3 grandes soluciones y los 3 grandes remedios para los males del Ecuador. Constituyentes, consultas populares, comisiones de notables. Pregúntenme cuál de las 3 a este país le ha sacado del subdesarrollo. Creo que ninguna, excepto de alguna manera la constituyente de Montecristi, que nos dio un periodo de estabilidad de 10 años, y que ahora hay mentes disparatadas que lo que pretenden es hacernos retroceder en el tiempo, llevarnos a la Constitución del 98. Porque además somos un país no de avanzada, sino que va como el cangrejo, ¿no? Y habíamos avanzado mucho en reducción de pobreza, bueno, ahora estamos retrocediendo todo lo que habíamos avanzado para reducir la pobreza. Lo mismo ha pasado con el empleo, lo mismo ha pasado con la cobertura de salud, con la gratuidad en la educación, etcétera. O sea, no estamos viendo al futuro, no avanzamos, estamos viendo la forma siempre de retroceder. Entonces, como somos un país al que le encanta retroceder, entonces ahora quieren echar la constituyente de Montecristi o la constitución de Montecristi al tacho de la basura y volver a la del 98, que hicieron en un cuartel. ¿Quiénes? Los que están gobernando hoy en día, ¿no? Los demócratas cristianos con los social cristianos y la izquierda democrática. Otro de los grandes temas, y fíjense que la inseguridad era como el tema a abordar en la consulta popular. Otro de los temas que tienen que ver más con lo político y que yo me imagino lo van a utilizar como un anzuelo, un enganche, es el de la famosa reducción de legisladores. Podemos tener 137 como actualmente, o podemos tener 70, o podemos tener 50, o podemos tener 80, o podemos tener 1000 asambleístas, o representantes, o diputados, o como ustedes quieran llamarlos.
El problema no está en el número. El problema es a quién elegimos. El problema es qué candidaturas nos proponen los partidos políticos y si los partidos políticos forman cuadros, generan liderazgos, capacitan a sus cuadros, o si los partidos políticos en el Ecuador van a seguir siendo esas empresas electorales que se activan cada 4 años para hacer campañas y ganar elecciones. El problema no es el número de asambleístas. Y el problema no es cuánto le cuesta la asamblea al país y no sé qué. Porque más cara nosotros... ¿Saben qué función le resulta más cara al Ecuador? La función judicial. Y es probablemente la función del Estado más corrompida que tenemos. Junto al Ejecutivo, por supuesto, donde se han dado los casos de aduanas, donde está el tema de los policías, etcétera, ¿ya? Pero una de las funciones más corrompidas, más corruptas y más deshonestas es la función judicial. Y esa es la que más le cuesta al país. Entonces, tampoco se vayan porque ¿cuánto nos cuesta a los legisladores? Además del sueldo, tengo entendido, pero estoy hablando cualquier cosa en este momento, porque eso no es lo de fondo. Lo de fondo no es cuánto le pagamos de sueldo a un asambleísta. Que sí nos puede indignar. Claro, a cualquiera le puede indignar, porque el salario básico es de $400. Pero este es un legislador, es el que se encarga de hacer las leyes. Entonces, obviamente, y además, dependiendo de qué actividad privada tenga, tiene que abandonar esa actividad privada para dedicarse a su función de legislador. Entonces tiene que ganar un buen sueldo, pero al mismo tiempo tiene que ser un buen asambleísta. Y ahí entendamos que la responsabilidad es compartida. Creo que hemos hablado de esto millón de veces. O sea, los 137 que llegan a la asamblea no llegan de casualidad, pues. Primero, los partidos los ponen de candidatos, ¿ya? Segundo, los elegimos nosotros. Entonces es hora de dejar de votar por el tiktokero, es hora de dejar de votar por el que se viste de viuda, es hora de dejar de votar por el que anda en patineta, es hora de dejar de votar por los influencers, es hora de dejar de votar por el que me cae simpático. O si le cae simpático, búsquele algo, ¿no? Alguna virtud, alguna aptitud a de tener el candidato que le cae simpático. Y ahí sí decida, voy a votar por el TikToker, porque además de bailar, el hombre ha sabido sobre, no sé, generación de empleo. Y tiene algunas buenas ideas, y voy a votar por sus ideas, no porque es bueno haciendo coreografías en el TikTok. O porque se pone zapatos rojos, o las tonterías así con las que compraron los votos en la última elección. Entonces, claro, como la asamblea además tiene unos niveles de popularidad, de credibilidad, de confianza ciudadana que están por el suelo, me imagino que lo que van a hacer es tratar de usar esa pregunta. Además, no solo es reducción de asambleístas, sino que quieren mandarles a la casa a los asambleístas. Es que se vaya esta asamblea a su casa. O sea, lo que quiere es Lazo, aparentemente, si es que concretan esta idea, yo la leí en un medio digital el otro día, que además es muy cercano al gobierno, que tiene información de primera mano, declararse dictador, pero con el apoyo de ustedes. Mandar a la casa a la asamblea, se queda sin asamblea, ¿no? Y esta asamblea, que cuando tuvo la posibilidad de enfrentarse al ejecutivo, se orinó en los pantalones, y yo le escuchaba al asambleísta Almeida el otro día, guardándole el mismo respeto que les guardo a los otros 136, darme justificaciones realmente infantiles con respecto de la postura que adoptó el Partido Social Cristiano, que antes aupó todos los golpes de Estado posibles, inconstitucionales por cierto, cuando se daban el lujo de declararle loco a un presidente, cuando eso no constaba en ninguna parte de la Constitución. Entonces, y ahora verles a los socialcristianos convertidos en los grandes defensores de la democracia, a mí particularmente me provoca bastante risa, ¿no? O sea, resulta hasta gracioso, ¿no?
Pero el presidente quiere mandarles a la casa a los 137 asambleístas vía una consulta popular. Y claro, si plantea ese tipo de preguntas en un país que detesta la asamblea, porque eso es lo que está pasando, hay un 89%, casi 90% de rechazo a la asamblea. Y un gobierno que tiene igual un 85% de rechazo quiere mandar a la casa a la asamblea. O sea, es como conversaba ayer con una amiga también, que me decía, este es el concurso de quién es menos malo. ¿No? Estamos viviendo, además, los concursos de la sinrazón en este país. ¿Quién es menos malo? ¿Quién es más corrupto? No, pero vos eres más corrupto. No, no, vos eras más corrupto. O sea, es de locos lo que está pasando en este país. Y claro, pretenderán utilizar esas preguntas como una suerte de engancho, de anzuelo, para convencernos, ¿no? Porque es un gobierno que tiene una popularidad paupérrima, al que le podría también una consulta popular, considerando esa popularidad tan baja, resultar un tiro al pie, ¿no? Podría ser un suicidio. Podría ser un suicidio, excepto que incluyan preguntas como esta, que pueden sintonizar también con la bronca que guarda la gente y terminar ganando esa consulta. El presidente se refirió a esto, tenemos un video, ¿no? A su salida del país. Escuchémosle porque quiero volver nuevamente al tema de la seguridad. Con relación a la consulta popular, la primera semana de septiembre, creo yo ya sin falta, entregaremos la carta a la Corte Constitucional para iniciar el trámite de la consulta popular. El estado de excepción está avanzando. Me satisface que el ministro del Interior se haya reunido con la alcaldesa de Guayaquil para coordinar actividades y las cifras que preliminarmente tenemos demuestran que hemos mejorado el clima de inseguridad en la ciudad de Guayaquil. Yo comprendo a los ciudadanos, no en el nivel que ellos esperan, eso es lo que yo también desearía, pero este es un problema profundo que hemos debido heredar y enfrentarlo como lo estamos haciendo. Gracias. 7:24 en la mañana. ¿Yo le escuché mal o es que dijo hemos mejorado los niveles de inseguridad? Bueno, yo no me voy a no me voy a quedar en eso, que es un tema de forma, sino a lo de fondo. Después de lo sucedido en Guayaquil durante el feriado del 10 de agosto, pusieron en marcha una vez más un estado de excepción. Después de ese feriado, en este país no dejaron de existir robos, asaltos, casos de sicariato, asesinatos, etc. Y quiero, como suelo hacerlo siempre, atarlo con una de las conversaciones que mantuvimos ayer en este espacio, en las entrevistas. El doctor Freddy Rivera, con mucha coherencia en su análisis, definía al gobierno de Lasso como un régimen absolutamente demagógico en materia securitista. Y lo que ustedes acaban de escuchar y de ver es precisamente el más fiel reflejo y el ejemplo más actual del análisis que hizo en este espacio ayer Freddy Rivera. Es perfecto lo que dijo Rivera para tratar de entender y de analizar lo que dijo el presidente Lasso ayer. Sin cifras, sin un análisis técnico, sin diagnóstico, en la pista de un aeropuerto, saliendo de viaje, por no sé cuántas veces ya, dice que los niveles de inseguridad, además, y lo dice mal, han bajado en el Ecuador. Esa es la demagogia securitista. ¿En qué se basa el presidente Lasso para decir que la inseguridad ha bajado en el Ecuador? ¿En qué se basa? ¿Cómo hacemos para creerle, presidente? ¿Cuáles son los resultados
de la puesta en vigencia de un estado de excepción, después de lo sucedido durante el feriado de agosto. Lo elemental, o sea, yo lo que quisiera es saber en qué sustenta el presidente para hacer esa afirmación. Porque en este país siguen robando, siguen matando, siguen delinquiendo, la gente sigue con miedo, los ciudadanos siguen atemorizados, tienen miedo la gente de salir a las calles. Los ciudadanos en este país, como les decía yo hace un momento, se sienten inseguros en sus propias casas. Y el presidente nos dice que la cosa está mejorando. No sé cómo. No sé en dónde. Profe, cuéntenos, ¿qué es lo que pasa ahora con respecto de la novela Yunda? Dice Jorge Yunda sigue en carrera por la alcaldía de Quito. El exalcalde de Quito, Jorge Yunda, fue el primero en dar la noticia. Informó a través de su cuenta en Twitter que será candidato en la nueva contienda electoral del 2023. Jorge Yunda señaló que se compromete a hacer una campaña de ideas, propuestas, proyectos y debate. Con su apoyo las vamos a ganar. También hizo referencia a que trataron de hacer lo imposible para sacarme de las elecciones, coartando el derecho al pueblo quiteño de elegir a sus autoridades en las urnas. El mensaje está acompañado de una imagen en donde está rodeado de sus seguidores. Desde el Consejo Nacional Electoral se informó que la Junta Provincial Electoral de Pichincha confirmó la calificación de la candidatura a la alcaldía de Quito de Jorge Yunda. Sin embargo, según el derecho electoral ecuatoriano, aún quedan otras instancias ante la misma Junta Provincial y también está la impugnación ante el Pleno del Consejo Nacional Electoral, el recurso subjetivo contencioso electoral en primera instancia ante el Tribunal Contencioso Electoral y finalmente de apelación ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Una vez que se agoten todas estas instancias, la candidatura de Jorge Yunda es calificada en firme. Y sobre este tema, comenta en Pichincha Opina Alexis Moncayo. Muy bien, gracias, profe. Lo curioso de esto es que la resolución de esta Junta Provincial Electoral, y habiendo sido Yunda además el primero en inscribir su candidatura, ninguno de los interesados en tenerlo fuera de la contienda haya objetado la misma, ¿no? Eso es súper curioso, la verdad. Me resulta muy curioso. Ahora, le han achacado a una tienda política de por qué no presentaron ellos si es que son además los primeros interesados. Y claro, porque si lo hacían les iban a criticar y si no lo hicieron, como en efecto sucedió, también les van a criticar. Pero además, si es que objetaban la candidatura de Yunda por el hecho de que existe un pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral en donde se le retiran los derechos políticos, pero además sabemos que el origen de esa sentencia es trucho, porque ya sabemos todo lo que pasó detrás de eso, en donde estuvo involucrado un funcionario del municipio que era alcalde de Guarderas, etcétera, 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 y sobre lo cual ya ahora nadie dice nada, nadie critica, ahora a nadie le parece mal que utilicen recursos públicos a través de un funcionario público del municipio como para interferir en una función, como en este caso la electoral, nadie dice nada. Pero, refiriéndome específicamente a la Revolución Ciudadana, ¿habrían sido absolutamente incoherentes ante la postura, por ejemplo, que adoptó Pavel Muñoz, el candidato a alcalde por la Revolución Ciudadana, quien cuestionó el accionar de estas instituciones para tratar de bloquear la posibilidad de que Yunda sea candidato? En este caso, como en el anterior que yo les estaba hablando, que les estaba mencionando, Yunda puede ser candidato. El Loco Valdeón puede ser candidato. Carlos Michelena puede ser candidato. Quien sea puede ser candidato al alcalde de Quito. Candidatos puede ser. El Esteban puede ser candidato, exactamente. Ya que estamos hablando de personajes que son unos influencers. ¿Qué dijiste? No, payasos no, dije influencers.
el tema es que ganan elecciones, pero las elecciones no las ganan por inercia, ganan porque consiguen votos. Ese es el tema de fondo siempre en democracia, los votos, y los votos los ponemos nosotros, los ciudadanos. Entonces, yo creo que lo de Yunda no se va a resolver hasta, no sé, diciembre más o menos. O sea, el momento en que hayan superado todas las instancias. Creo que es hasta el 20 de septiembre, ¿no? Que se pueden inscribir candidaturas y después vendrá igual los procesos de estos de impugnación y de tales. O sea, esto da para una serie de Netflix, ¿no? Esto da para una serie de Netflix y estaremos viendo finalmente qué ocurre con Jorge Yunda entre noviembre y diciembre, creo yo. Además, por un tema adicional, porque las leyes en nuestro país siempre, bueno, los legisladores en realidad, dejan siempre en las leyes vacíos y dejan cabos sueltos y después tiene que venir la interpretación de, no sé, la Corte Constitucional, un procurador, etcétera, y esos pronunciamientos muchas veces no tienen que ver con lo que dice la norma, sino los intereses políticos. Así que ese también es como un nuevo llamado de atención para quienes hacen las leyes, ¿no? Y vean cómo dejan ahí estos cabos sueltos y esos vacíos que de verdad uno se pone a revisar y dice, pero ¿cómo es que pasó esto? ¿Y cómo es que llegamos a esto, no? Entonces, ya ahí está. O sea, novela, creo que hay. Este es uno más de los capítulos. Ya pasamos del capítulo del funcionario municipal que hizo una sentencia, ahora viene el capítulo de la inscripción que no fue impugnada, y así por el estilo, hasta llegar al capítulo final que será, en este caso, el de si se incluye o no en la papeleta el nombre de Yunda, pero creo que falta todavía mucho por recorrer y ver qué pasa.